La palabra el diputado Kicillof. Bueno, la verdad que tenía varias preguntas, tenemos un límite de tiempo y otras más que se me agregaron por la exposición del ministro y otras más que el ministro no contestó. Particularmente le pediría y haría mías todas las preguntas de Rossi, que usted contestó como pasó la vez pasada con el ministro Caputo, con chicanas que nosotros recibimos, que no sé qué, van 30 y pico de meses de gobierno. Imagínense si nosotros en 2006 todavía hubiéramos estado diciendo lo que pasa es que la crisis, solucionen una cosa, dos cosas y expliquen cómo lo hicieron, y si no tienen respuesta, después dicen pasaron cosas, entonces no pudimos solucionar. Me parece que hoy estamos acá para interpelarlo a usted, ministro. Conteste las preguntas, si puede, si sabe, y si no, déjela sin contestar porque perdemos el tiempo de nuevo con esto de sacarse los problemas de encima. Segundo punto, no fue la situación internacional ni la sequía lo que nos llevó al Fondo Monetario Internacional, no fue. Por eso corresponde de nuevo preguntarse si en la hoja de ruta del gobierno esto estaba, porque además fíjese, usted dice, aceleramos un año el camino al superávit fiscal y eso nos costó 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Es carísimo por un año, o sea que no tiene gollete, no tiene ni pie ni cabeza esa explicación. Yo creo, y ahora le voy a hacer la pregunta concreta, que lo que nos lleva al Fondo Monetario Internacional es el programa económico que adoptó su gobierno. Ustedes abrieron las importaciones, funden la industria, pero además generan un déficit de balanza comercial inmenso, récord. Abren la entrada y salida de capitales, lo cual genera una timba financiera inmensa. Ponen la tasa de la LEVAC altísima, lo cual genera un carry trade o bicicleta financiera inmenso y también funde las pymes y los pequeños comercios y la industria nacional. Hoy me acabo de enterar, mientras nosotros estamos acá, que la tasa de las LEVAC tocó 65%. Es inviable la actividad productiva en este país, el consumo, todo con esa tasa. Ahí mi pregunta concreta es ¿por qué hoy está 65? Conteste una causa de esto. ¿Y por qué a 47 la de política, no en el mercado secundario? Es el plan económico de Macri lo que nos lleva. Nos generó tanta vulnerabilidad externa que después usted se lo atribuye al mundo, a la suba de tasas, al aumento del precio del petróleo. Yo no quiero aburrirlos con un montón de datos, pero comparemos la devaluación argentina este año del 57% con la de Brasil, la de Sudáfrica, la de Turquía, los peores países que elegí. Es 3 veces más. O sea que no se explica por eso, se explica porque ustedes abrieron completamente a la timba financiera, entraron, un día se asustaron, se fueron y le volcaron el tema cambiario. Ahora, ¿cómo lo van a solucionar ustedes? Esa es la pregunta concreta. ¿Con más apertura financiera, con más apertura importadora? ¿Así lo van a solucionar? No se soluciona. O con buenos modales con el Fondo Monetario Internacional. Es la primera vez en mi vida, mire, cuando usted lee la descripción del crédito stand-by, dice textualmente, en una crisis económica los países del mundo necesitan financiamiento para superar sus problemas de balanza de pago. Para eso se toma entonces, desde el año 53 un stand-by. Nadie en la historia, nadie festejó un crédito stand-by del fondo. Son los primeros que lo festejan. Y que sea más grande es menos motivo de festejo. Porque quiere decir que el buraco es muy grande el que están llenando. Y cada vez más grande, porque ¿sabe por qué? Otra pregunta. ¿Usted sabe que tuvimos desde que ustedes llegaron 50.000 millones de dólares de fuga? 48.000 según el balance cambiario del Banco Central. ¿Sabe? ¿Lo sabe o lo ignora? ¿Ignora que pagamos 25.000 millones de dólares de servicios en nuestra cuenta corriente? ¿Lo ignora? Eso ya me da 75.000 millones de dólares. Y ustedes tomaron en el mercado más o menos eso. O sea, se lo gastaron en fuga y en cuenta corriente. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? El problema es la vulnerabilidad. Pregunta concreta, ¿qué vamos a hacer con la vulnerabilidad externa? Deje de hablarnos del déficit fiscal, de que si un punto menos hubiéramos zafado. Lo dijo usted mismo.
con esto nos vamos a ahorrar 20.000 millones de dólares en 3 años y pedimos 50.000. Todo este ajuste para ahorrarnos 20.000 millones de dólares en 3 años es imposible. No cierra los números, no cierra el argumento. Explique cómo van a reducir la vulnerabilidad externa, qué medidas van a tomar. Explique por qué la tasa de las LEVAC hoy está en 65 y en 47 la de política. Segunda pregunta o segundo bloque de preguntas. La primera era sobre qué nos llevó al Fondo Monetario. La explicación no cierra y es un problema. Tienen que explicarlo porque si no, no lo van a poder resolver. Segundo punto, la corrida. Mire, ¿usted es consciente de que en los 2 meses de corrida, tomo solo 2 meses, del 19 de abril al 21 de junio, los 2 meses de corrida intensa antes del Fondo Monetario, pasaron estas cosas en la Argentina? Antes de la corrida el tipo de cambio era 20, después de la corrida el tipo de cambio 28, 29. Antes de la corrida y después de la corrida perdieron 19.000 millones de dólares de reserva, más de lo que nos dio ahora el fondo. Una corrida donde devaluamos un 47%, se perdieron 19.000 millones de dólares de reserva y la tasa de las LEVAC, que en esa conferencia de prensa de algunos ex y otros actuales de ese equipo que ustedes dicen que es el mejor, habían dicho que la iban a bajar a 26 porque convenía, porque, bueno, los intervino la jefatura de gabinete, no sé qué pasó, bajaron la tasa de 26, hoy está en 47. Yo con esto quiero ser claro, es medio técnico, pero voy a ser claro para hacerle la pregunta bien. En una corrida cambiaria, o uno devalúa y entonces no pierde reservas, o uno pone un montón de reservas para no devaluar, o uno sube la tasa para no devaluar ni perder reservas. Es la primera corrida, que yo sepa, que se hacen las 3 cosas a la vez. Fracasó todo, fue un desastre, pero la gran pregunta es, ustedes manejaron muy mal esa corrida, supongo que lo echaron al presidente del Banco Central por eso, porque también como festejar ir al fondo es la primera vez que se echa un funcionario y se lo felicita por su hermosa gestión. No lo hubieran echado si era un excelente presidente, lo echaron porque se mandó este desastre. Perdieron 20.000 millones de dólares y ahora vamos corriendo al fondo a pedirle 15.000, que no repone ni siquiera lo que había antes. Las reservas eran 63, pasaron a 48 y hoy estamos todavía abajo. Entonces, la gran pregunta es, primero, si ustedes creen que el tipo de cambio debía ser 29 o 28, ¿para qué perdieron 20.000 millones? Y segunda pregunta que se deriva de esa, ¿a quién le vendieron esos 20.000 millones de dólares a 20, 23? Lilita Carrió decía, no se preocupen, quedan 23, pero después ustedes decían, está en 25 por los diarios, y ahora está en 28 o 29. ¿Cuál es el tipo de cambio que ustedes quieren? Explíquenmelo, no a mí, al mercado, porque uno de los grandes problemas que hay, lo dicen los operadores, es que no se entiende qué está haciendo el gobierno, qué tipo de cambio quieren, y por qué perdieron 20.000 millones y a quién se lo vendieron. Tercer punto con respecto al endeudamiento. Todo el mundo sabe que Argentina se había desendeudado. Pasamos de 166 en la relación entre la deuda y el producto, 166% a 41%. A 41% deuda-producto. El peso de los intereses, estoy hablando de 2003, era de 22% del producto, pasó a ser 9% del producto. La deuda en moneda extranjera con privados era 75% del producto, pasó a ser 11%. O sea, lo que ustedes tienen de herencia es un país desendeudado. ¿Qué hicieron? A 4 manos tomaron deuda y después se la liquidaron en buena medida, entre fuga y corrida. En el medio de eso, Caputo dice, no necesito más plata. Pero van y le piden al fondo 50.000. Entonces sí necesitamos más plata. La pregunta acá es, concretamente, ustedes habían tomado deuda, según el discurso, para no ajustar. Ajustaron. Pero ahora dicen que como se les acabó la deuda, van a ajustar mucho más. ¿Para qué tomaron deuda? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Qué ganamos? Y ahora además redujeron en un año el megaajuste que iban a hacer. O sea, tomábamos deuda para no ajustar y ahora ajustamos, tomamos más deuda en el FMI y vamos a ajustar más. El problema es que le faltan dólares.
Y le siguen faltando, y con esta política van a seguir faltando. Es un problema de dólares. Y no se va a resolver así. Último punto con respecto a las proyecciones. Algunas cuestiones ya las contestaron. Pero yo quiero decir, con respecto a las proyecciones, la situación, ya hablamos, no es la que usted dice. Es malo ir al fondo, fuimos al fondo porque hay una crisis. Esa crisis no se va a solucionar con más ajuste y más fondo. Esa es nuestra posición. No se lo quiero preguntar porque usted viene acá a decirnos que todo anda bárbaro, que no cayó el consumo, que la lluvia de inversiones ya va a llegar. Fíjese, ustedes dijeron que lo peor ya pasó, tengo los datos tomados de los diarios. Lo peor ya pasó es una frase que usaron el 21 de octubre de 2016, lo peor ya pasó. El 18 de mayo de 2017, lo peor ya pasó. Varias de estas las dijo el presidente. El 1 de marzo de 2018, lo peor ya pasó. Y el 24 de junio de 2018, lo peor ya pasó. Ya 4 veces se gastaron lo peor ya pasó. Y usted vino a decirnos hoy que lo peor ya pasó. Entonces reconozcan que no tienen idea de qué es lo peor, ni cuándo va a pasar, ni ya pasó. Porque este es el punto del presupuesto. Ustedes van a traer un presupuesto y le pregunto proyecciones concretas. Preguntas concretas, números concretos. El presupuesto que se votó en esta Cámara decía que la inflación de este año iba a ser 10. Usted acaba de reconocer que va a ser 27. Según ustedes, o sea, según el gobierno, la inflación de este año va a ser 27, reconoce el ministro. ¿Por qué pasamos de 10 a 27? Porque la inflación era por la emisión, por el déficit, por el desastre. Ahora que triplicamos lo que ustedes dijeron. Explíqueme por qué, porque si no vamos a tener el mismo problema. De nuevo, hoy nos van a decir una cosa y va a pasar la otra. Porque usted dijo, y esto también lo tengo anotado, dijo el martes 3 de julio de 2017, Duhovne, lo estoy sacando de Infobae, la suba del dólar no va a generar más inflación. Entonces expliquen si ahora vamos a tener esta inflación de 27, cuando además quiero decir, ministro, ustedes están aceptando hoy paritarias al 20%. Según leí en el diario, porque hasta ahora eran al 15%. O sea que le quieren sacar 10 puntos a todos los trabajadores. ¿Cuáles son las paritarias que se corresponden para el sector público y para el sector privado con la inflación de 27 que usted acaba de admitir? Segunda proyección, ¿cuál va a ser el crecimiento este año? En el presupuesto que votamos acá, nosotros no, pero los que lo votaron decía 3,5% de crecimiento. Hoy, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la proyección del Ministerio de Economía, que no puede no tenerla, de crecimiento este año? Todo lo que se deriva de eso. Y después, el dólar. En el presupuesto decía 19 promedio, digamos 21, 22. Iba a estar en diciembre. ¿A cuánto va a estar el dólar en diciembre? No lo hago para hacerle daño, para ponerlo en problemas. Luego, porque me parece que es lo que están pidiendo todos los argentinos, tener la mínima idea de cuál va a ser la inflación de este año, cuáles son los planes del gobierno, cuál va a ser el crecimiento de este año, cuál va a ser el dólar de este año. Y lo último, presidente, si me perdona, porque usted dijo, ministro, los argentinos decidimos tal cosa, los argentinos decidimos tal otro. Los argentinos no decidimos ir al Fondo Monetario Internacional, ni lo quieren los argentinos, porque todos sabemos lo que significa el fondo. No son buenas noticias, no son buenas perspectivas. Ningún país, usted me mencionó Corea del Sur, si después quiere hablamos. Pero aún si Corea del Sur hubiera tenido, no fue por esto. Así que la verdad es que no hay ningún país, y menos Argentina, para el que el Fondo Monetario y 50.000 palos en el fondo sea una buena noticia. Entonces, dada esa situación, usted sabe, las encuestas dicen que el 80% están en contra. Entonces dejen de decir que esto es así, traigan para discutir ese acuerdo y veamos si algún argentino está a favor de que la solución sea esta. Tenemos un montón de otras alternativas. Y ni siquiera nosotros, porque usted me va a chicanear, pero ustedes. Bueno, toda la Cámara tiene otras soluciones que no sean la decisión inconsulta, poco democrática de ir al Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias.